Mateo capítulo 9 y vamos a leer desde el 9 hasta el 13. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 9 del 9 al 13, si lo tienen todos. Todos juntos vamos a leer bien fuerte. Dice 1, 2 y 3. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Estamos viendo, ¿verdad? Vamos a estar viendo durante este mes a Jesús actuando, a Jesús obrando dentro de las casas, ¿verdad? Vamos a ver distintas escenas de Jesús dentro de casa. Jesús se reunía en diferentes casas durante su ministerio. El domingo pasado veíamos a Jesús en la casa de Pedro, ¿verdad? Pedro invita a Jesús y recibe la sanidad su suegra. En esta ocasión vamos a ver cuando Jesús va a la casa de Mateo y está en la casa de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Mateo era alguien que cobraba el impuesto de los que pasaban de Siria a Egipto. Hay una ruta comercial ahí y Mateo se sentaba al banco de los tributos donde cobraba a la gente por pasar mercancía de un lugar a otro. Y Mateo era un discípulo de Jesús. Ya Mateo se interesó por Jesús, seguramente ya de tiempo conocía al Señor, y el Señor aquí le hace el llamado. Aquí Mateo, ¿verdad? Recuerda su propia experiencia. Mateo está relatando la experiencia maravillosa de su encuentro con el Señor cuando el Señor le llama. Y el Señor le llama y le dice, sígueme. Este sígueme, ¿verdad? No tiene que ser mirado a la ligera. El sígueme de Jesús es un déjalo todo y sígueme. Cuando Jesús se refiere a Mateo y le dice, Mateo, sígueme, le está diciendo, Mateo, deja todo lo anterior y sígueme. ¿Verdad? Dice que Mateo, aquí son muy escuetas las palabras de Mateo, vemos que Mateo reduce mucho la escritura, no le gusta hablar de él mismo, parece a Mateo, no le gusta ser autorreferente, sino que lo toma muy sencillo. Dice solamente, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Eso es todo lo que informa Mateo. Lucas habla un poco más y Lucas dice, y dejándolo todo, le siguió. Entonces dice que desde ese momento Mateo se olvidó de toda la vida que traía anteriormente. Fíjense que Jesús lo llama cuando estaba trabajando. Va al mismo lugar de trabajo de Mateo mientras estaba sentado al banco, o sea, estaba en pleno trabajo Mateo, y ahí Jesús le hace el llamamiento. Ahí Jesús va y le dice, Mateo, sígueme. Y dice que Mateo no lo dudó. Mateo se levantó, lo dejó todo atrás y le siguió. Entonces, este es el relato de la experiencia de Mateo, de la experiencia que Mateo tiene con el Señor, ¿verdad? Es el recuerdo quizá más glorioso que Mateo tiene de cuando él fue capaz de entregar todo por seguir al Señor, de olvidar toda la vida que llevaba por seguir a Jesús. Y Mateo, fíjense lo que hace. Mateo no solo deja todo y sigue a Jesús, sino que arma su propia despedida. No sé cuántos de aquí han dejado alguna vez el trabajo y le han hecho alguna despedida para cuando sale, ¿verdad? Pero Mateo parece porque la hizo en su casa. Entonces, al parecer, como que da la impresión como que Mateo mismo se organizó su propia despedida. La intención de Mateo era que los demás, los que trabajaban con él, sus compañeros, los que él conocía, también pudieran conocer a Jesús. Mateo halló en Jesús algo tan valioso que era digno de dejar toda su vida atrás. Aquellos que dejan todo por seguir a Jesús es porque encuentran en Jesús un motivo mucho más alto, mucho más grande que todas sus demás empresas, ¿verdad? Es cuando pillan en la obra de Jesús, cuando encuentran en la obra de Jesús algo más grande que toda
su vida. Cuando eso pasa en una persona, la persona es capaz de dejarlo todo para seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, no en todos se da esto, ¿verdad? No a todos les brilla tanto el Señor que son capaces de abandonar todo, ¿verdad? Recuérdense el joven rico que aparece en otra historia, él también quería a Jesús, él también quería honrar a Jesús, él también dice que seguía, lo escuchaba al Señor y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? Él estaba dispuesto a cambiar cosas por el Señor. Pero cuando el Señor lo reta y le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme, el joven no fue capaz de eso. Entonces, por eso hay distintos niveles de fe. Unos son capaces de abandonar todo por seguir a Jesús, pero otros no, ¿verdad? Otros pueden seguir a Jesús, pero pueden mantener su vida. Entonces, Mateo fue alguien que abandonó todo por seguir a Jesús, pero antes de dejar completamente a todo lo que queda atrás, él organiza una despedida para que los demás también tengan la oportunidad de conocer a Jesús. Fíjense, Mateo arma un banquete en su propia casa. Ya arma un banquete en la casa de él e invita a todos sus compañeros, sus amigos. No era de muy buenas juntas, parece Mateo, porque dice que estaba lleno de publicanos. Publicanos eran sus compañeros y dice, y pecadores. O sea, eran hombres. Los publicanos generalmente eran conocidos. Los publicanos eran aborrecidos por el judío normal. Eran considerados traicioneros a la patria. ¿Por qué? Porque trabajaban para Roma. Entonces, un judío publicano era alguien muy, muy despreciado. Acuérdense de Pablo. ¿Se recuerdan Pablo cuando dice que si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano? Tener a alguien por gentil y publicano era por tenerlo en menos, era como que no vale nada. Entonces los publicanos eran muy mal mirados, porque tampoco los publicanos no se interesaban en respetar las palabras de los fariseos ni de los rabinos, no era gente religiosa. Entonces los publicanos no eran bien vistos, eran tenidos por gente pecadora, eran tenidos por gente que no se interesaba en las cosas de Dios. Pero a esos precisamente Mateo los invita para que conozcan a Jesús. Seguramente él le había hablado a sus compañeros y le había dicho, oye, conozco a uno que no es como los demás, ¿verdad? Este es un rabí que no es como los otros, tienen que conocerlo, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando uno ve en Jesús algo que es distinto a todo lo demás, uno quiere que los demás también lo conozcan como uno, ¿verdad? Uno se interesa y uno apoya, ¿verdad? La voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es que todos le conozcan. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, que todos puedan verlo como Él es y puedan ver que, como cantábamos hoy día, hace un rato, no hay nadie como tú. Puedan darse cuenta que no hay nadie como Él, ¿verdad? Que Él es único, ¿verdad? Que Él no es comparable a otros maestros, que Jesús no se compara a otros líderes, que Él es único, que Él es Jesús, ¿verdad? Y uno se interesa porque otros vayan a conocerlo. Vamos a ver, y el tema de hoy se llama Jesús muestra su misericordia. Ya vamos a ver que en la casa Jesús aprovecha esta reunión, este banquete que Mateo hace en la casa para mostrar su misericordia, para mostrar un atributo propio del Señor Jesús y un atributo del Padre, que es que Dios es misericordioso. Dígale al hermano que está a su lado, Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia. Misericordia, vamos a ver, es compasión. Es tener un corazón que se compadece por la miseria de otros. Es un corazón que se inclina ante la miseria de otras personas. Y la Biblia nos muestra a Dios como un Dios que tiene mucha misericordia, que es muy misericordioso, más allá de lo que todos nosotros podremos imaginar alguna vez. Dice que Dios es muy misericordioso y lo vamos a ver en este pasaje. Jesús no tuvo ningún impedimento con ir a esta reunión. Podían hablar mal de él, porque la reunión no era de gente religiosa, era una reunión mundana, podríamos nosotros calificarla como una reunión mundana porque iban los recaudadores de impuestos, pero Jesús era el invitado principal y Mateo lo hizo por causa de Jesús. Y Mateo lo hizo para que sus amigos pudieran tener contacto con Jesús. Entonces Mateo organiza todo, invita al Señor y invita también a todos sus compañeros. Y los fariseos se dieron cuenta de esto.
Los fariseos se dieron cuenta que Jesús había entrado en una reunión de dudosa reputación y seguramente esperaron afuera a ver quiénes habían ido a la reunión. Y dice que cuando vieron esto los fariseos, verso 11, dijeron a los discípulos, o sea, seguramente la reunión ya había terminado, estaban despidiéndose todos y los fariseos nunca iban a reprocharle a Jesús, que sabían que con Jesús se iban de perdida. ¿A quiénes iban? A los discípulos. Y fíjense lo instigadores que eran los fariseos. Lo venenoso que eran los fariseos. Los fariseos de verdad no eran honestos tampoco con lo que hablaban. Fíjense en la manera que le dicen a los discípulos. Se acercaron a los discípulos así como medio disimuladamente y le dijeron, oye, ¿cómo es esto que tu maestro come con los pecadores? ¿Cómo es esto que tu maestro anda con cosas raras? Dice, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Era como haciéndole una pregunta, pero la pregunta obviamente iba con veneno. ¿Qué intención tenía la pregunta de los fariseos? ¿Qué querían lograr ellos en los discípulos? Querían lograr que los discípulos dudaran de Jesús y que dijeran, oye, en realidad no deberíamos haber venido para acá, ¿verdad? Nada que era andar en este tipo con esta junta. Entonces, los fariseos fueron en mala intención, tratando de alejar el corazón de los discípulos del corazón de Jesús. Fíjense, la maldad de los fariseos radica en que ellos no permitían a la gente conocer a Jesús. Y aún fueron donde sus discípulos a instigarlos, a molestarlos, a decirle, oye, ¿cómo es que tu maestro come con las manos? ¿Cómo es eso? Y los discípulos quedaban, ¿no es cierto?, sin saber qué responder tampoco. Pues, o sea, ellos decían, chuta, no sé, así es él. A él le gusta andar en este tipo de reuniones, ¿no es cierto? No, así es Jesús. Pero ellos conocían a su Señor y sabían que Jesús no era muy ortodoxo para algunas cosas, ¿verdad? Que Jesús no se comportaba como esperarían los fariseos que Él se comportara. A veces se salía del marco religioso que existía en esa época de cómo comportarse, pero los fariseos fueron con esa mala intención. Entonces Jesús dice, al ver que los fariseos estaban tratando de afectar la fe de sus discípulos, Él interviene. Y Jesús, en la intervención que hace, Él dice, verso 12, al oír esto Jesús, o sea, Jesús se dio cuenta. Jesús por eso le decían generación de víboras a los fariseos. Cuando venían con la mala intención de morder. Si usted conoce a alguien que es como víbora, trate de apartarse de ella. Y hay alguien que es como víbora, la que viene despacito y trata de meter algo ahí, un pensamiento camuflado. Y dice, al oír esto Jesús les dijo, o sea, Jesús levantó la voz y le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y se dirige directamente a los fariseos y les dice, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús le repitió esto muchas veces a los fariseos. Les decía, ustedes tienen algo que aprender. Tienen que aprender que Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Y esto es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Vamos a ir en otra parte donde Jesús dice lo mismo, avanzar al capítulo 12 de Mateo. Vamos a ver el 12:7. El capítulo 12, verso 7 de Mateo, están en otra escena. Los discípulos comienzan, dice, a arrancar espigas el día sábado, comienzan a comer mientras ellos van de camino. Y de nuevo vienen los fariseos y empiezan a criticar a los discípulos porque ellos estaban haciendo eso el día de reposo. O sea, los fariseos le dijeron, tus discípulos están ofendiendo a Dios, están desagradando a Dios porque están sacando espigas el día de reposo. Y Jesús les dice, verso 7, vamos a leer, dice, y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los
inocentes. ¿Qué le está diciendo Jesús ahora? Ahora se nos puede ampliar el cuadro. Jesús está diciendo, si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no estarían condenando algo que no es condenable. O sea, le está diciendo a los fariseos, ustedes no conocen a Dios. Ustedes piensan que Dios está enojado por lo que los discípulos están haciendo y no es así. Ustedes no saben por qué causa se enoja Dios. Ustedes no saben por qué causa se alegra Dios. O sea, ustedes no conocen a Dios. ¿Verdad? Los fariseos pensaban que cuando los discípulos estaban sacando espigas en el día de reposo, Dios estaba muy ofendido. Entonces, dentro de ellos decían, oh, Dios tiene que estar muy enojado con ellos porque están actuando, están trabajando en el día de reposo y Dios dijo que en el día de reposo no tenía que hacerse ninguna obra. Entonces iban donde los discípulos y les decían, ustedes no pueden hacer eso, no les es lícito hacer esto. Y Jesús dice, si ustedes conocieran a Dios, no estarían diciendo estas cosas. Si ustedes conocieran por qué causa se enoja Dios, no estarían diciendo esto que están diciendo. Si ustedes conocieran el corazón de Dios, ustedes no estarían condenando algo que no es condenable. Entonces Jesús les dijo a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. O sea, ustedes se fijan en cosas que Dios no se fija y ustedes le ponen mucha atención a cosas que Dios no les pone atención. O sea, ustedes no conocen cuál es el corazón de Dios. Ustedes no entienden quién es Dios. Y hoy día vamos a tratar de entender un poco más cómo es el corazón de Dios. ¿Verdad? La Biblia nos dice cómo es Dios para que conozcamos a Dios y al conocer a Dios tengamos vida. ¿Verdad? La vida eterna es conocer al Dios único. Y la Biblia dice que Dios es misericordioso, que Dios tiene misericordia. Fíjense aquí en el capítulo 12, dice 12:2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, el 3, ¿no habéis leído lo que hizo David y los que con él estaban cuando tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, Jesús les dice, Dios no se enoja porque alguien coma. Dios no se enoja porque alguien saque espigas para comer. Dios no se enoja por esas cosas, pero Dios sí se enoja por otras cosas. Entonces, cuando entendemos a Dios, entendemos que aún la ira de Dios revela su misericordia. Dios tiene ira, ¿verdad? La Biblia nos da testimonio de la ira de Dios, pero ¿contra quiénes se revela la ira de Dios? ¿Hacia quiénes está dirigida la ira de Dios? La ira de Dios está dirigida a aquellos que se oponen a que Él sea conocido. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que Él entregó a su Hijo para que la gente se acercara a su Hijo. Jesús nunca puso oposición para que se acercaran a Él. Jesús nunca puso una traba para que se acercaran a Él. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si alguien viene a mí, yo no lo voy a echar. Yo no lo voy a despedir. ¿Verdad? Aún los leprosos se acercaban a Jesús y en ese tiempo ni un leproso que se acercara a usted, uno salía arrancando porque la lepra es muy contagiosa. Pero hasta aún los leprosos se acercaron a la orilla de Jesús y el leproso le dijo, Señor, si quieres, ¿verdad? Si quieres sanarme, puedes limpiarme. Si tú deseas, puedes limpiarme. Y Jesús dice que fue y tocó al leproso. Tocar a un leproso es suicidio. ¿Verdad? Alguien podría ver a un leproso, a lo mejor tenerle compasión, pero detrás de un vidrio. ¿Verdad? La lepra era como el ébola ahora, ese clase de miedo daba. ¿Verdad? Andan todos como con miedo. Entonces los leprosos eran sacados lejos y ahí nadie se acercaba a un leprosario porque era muy contagioso. Y el leproso se arrancó, vino donde Jesús, a lo mejor todos se lo iban arrancando, pero Jesús se quedó ahí. Jesús dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera, aunque tenga lepra. El que a mí viene yo no le echo fuera, aunque sea pecador y publicano. El que a mí viene yo no le echo fuera, sea como sea, esté como esté, tenga el color que tenga el pensamiento que tenga lo que sea. El que viene a mí yo no le echo fuera. O sea, Jesús vino para que todo hombre le conociera, para que todo hombre tuviera acceso a Él. Y Mateo, sabiendo esto, organizó un banquete para que todos los que él conocía también pudieran conocerlo. O sea, Mateo apoyó la voluntad de Dios. Mateo reforzó la voluntad de Dios haciendo a Jesús conocido. Porque Jesús quiere darse a conocer y Jesús quiere ser conocido para entregar vida eterna a toda persona.
Ese es el corazón de Dios. El corazón misericordioso de Dios desea que todos obtengan la vida eterna. Pero ¿qué pasa aquí? Que los fariseos pensaban que por arrancar espigas Dios se iba a enojar. Y Jesús les dice, Dios no es así. Ustedes no están conociendo a Dios, ¿verdad? La ira de Dios solo se manifiesta a aquellos que se oponen a que Él sea conocido. Juan 3:36, vamos a leer ahí. Vamos a ver un poco donde los versículos nos hablan acerca de la ira de Dios y vamos a ver a quién está dirigida. Aquí vamos a aprender también cómo ganarnos la ira de Dios. Si usted quiere provocar la ira de Dios, lo que tiene que hacer. 3 pasos para provocar la ira de Dios, simples y sencillos. ¿Está buena para un libro esa? 3 pasos para provocar a Dios. Leamos todos juntos, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, ¿a quién está dirigida? A los que rehúsan creer, a los que se les da el testimonio de Jesús y rehúsan creer. O sea, usan su propia voluntad para rehusar creer. Ya, aquellos que Dios incluso los toca en el interior, pero ellos siguen rehusando creer. Y ellos dicen, no voy a creer, no voy a creer, ¿verdad? No lo voy a creer. Y ponen obstáculo a esa fe. Ya, aquellos que ponen obstáculo para no creer. Puede parecer tremendo, pero hay gente que Dios los está llamando, que ellos sienten el llamado de Dios y aún así ponen excusa para no creer. Buscan en internet, buscan así, no sé, algún pastor, no sé, que se haya robado la plata de la gente, para poner excusa para no creer. Entonces van a encontrar hartos y buscan, ¿verdad? Y imprimen la lista, la pegan en su pieza, ¿verdad? Y cada vez que Dios los llama, dice, no, porque mira cómo son. ¿Viste? No voy a ir a la iglesia, oh Señor, mira, ahí está la lista. Entonces ellos piensan que cuando ellos lleguen al cielo le pueden mostrar la lista al Señor, pues decirle, ve, por eso no creí. Entonces son gente que busca excusa tras excusa, le busca problemas para creer, no le despeja el lugar a la fe, sino que pone obstáculo a la fe. Y si ustedes buscan una excusa para no creer, tengan cuidado porque siempre la van a encontrar. Si ustedes buscan una excusa para no venir al culto, siempre la van a encontrar, ¿ya? Y no les va a costar mucho, ¿ya? Siempre va a ser fácil encontrarla. Y incluso si buscan con más cuidado, van a encontrar una excusa que convenza va a convencer a todos. Después uno le va a decir, oye, ¿por qué tú no te congregas por esto? Ah, tenés razón. No, tenés toda la razón, yo tampoco me voy a congregar entonces. Ponen obstáculo a la fe. El que rehúsa creer en el Hijo, la Biblia dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, el que pone obstáculo a la fe, dice que recibe ira de Dios. O sea, fíjense que la misma ira de Dios revela su misericordia, porque Dios, ¿por qué se enoja? Dios se enoja porque no estás recibiendo la vida que Él te está dando. O sea, Él quiere darte la vida. Y cuando tú deseas mucho algo, te enojas cuando se te oponen a lo que estás. O sea, a Dios no le da lo mismo que tú recibas la vida eterna o no. A Dios no le da lo mismo que la gente reciba la vida eterna o no. Si a Dios le diera lo mismo, no se enojaría con aquellos que se oponen. Pero como Dios le arde el corazón porque la gente tenga la vida, los que se oponen son odiados por Dios y reciben ira de parte de Dios. Cuando ustedes desean mucho algo, cuando ustedes les arde el corazón por ayudar a alguien, si hay alguien que se opone a esa ayuda, ¿verdad? Ustedes quieren destruirlo. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18, y vamos a ver contra quiénes se revela la ira de Dios. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos juntos, vamos a leer. 1, 2, 3. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que es la maldad para Dios? ¿Qué es lo que Dios considera maldad? ¿Qué es lo que Dios considera injusticia? El oponerse a la verdad, ¿verdad? Nosotros consideramos la maldad moralmente, pero la maldad más mala, la maldad viéndola desde el punto de vista espiritual, la maldad tremenda es oponerse a la justicia de Dios.
Es oponerse a la verdad de Dios. Eso significa no permitir que Jesús sea conocido. La maldad más grande es que Jesús esté ahí y uno se ponga entre alguien y Jesús para que Jesús no sea conocido por esa persona. Es tapar de vista a Jesús. Es llamar la atención de la gente para que no mire a Jesús. Esa es la maldad más grande. Eso es la maldad desde el punto de vista espiritual. La injusticia, mirada desde el punto de vista espiritual. La maldad, mirada desde el punto de vista espiritual, es impedir que las personas reciban a Jesús, ¿verdad? Es bloquear la relación de Jesús con las personas. Eso es maldad. Y la Biblia dice que la ira de Dios se revela contra ese tipo de maldad, ¿verdad? Se revela desde el cielo con los hombres que detienen la verdad con la injusticia, ¿verdad? Con aquellos que se oponen a Jesús, con aquellos que no permiten que otros vengan a la verdad. Jesús le decía a los fariseos, ustedes no entran en la vida y no dejan que los demás entran tampoco, ¿verdad? Cierran la puerta para sí mismos y cierran la puerta para otros. Aquellos que cierran la puerta del reino cuando Dios la está abriendo, reciben la ira de Dios. Amén. Entonces ya saben, ¿verdad? Ya saben cómo provocar a Dios, ¿verdad? Si viene alguna persona y le dice, ¿sabéis que ese Jesús como que me dieron ganas como de conocerlo de repente? Y usted le dice, yo he ido a la iglesia, no te preocupes, no hay nada espectacular ahí. Todas las religiones son lo mismo. ¿Usted qué va a recibir? Ira de Dios. Usted no está permitiendo que otro conozca a Jesús, ¿verdad? Si alguien le dice, hoy quiero acompañarte a la iglesia el domingo. No te metáis nada en esa cuestión. ¿A qué? Usted va a recibir ira de Dios. Fíjense que Jesús dijo, si alguno de ustedes pone tropiezo a uno de estos pequeños, ¿a qué se refiere con los pequeños? A los que están recién conociendo a Jesús, a los que tienen su alma noble, a los que tienen un alma para recibir, un corazón que están dispuestos a recibir la gracia. Y ellos están recibiendo esa gracia y alguien viene y los hace caer. Jesús dice, a quien haga caer a alguno de estos pequeños. ¿Qué comparación Dios se acuerdan, no? ¿Ustedes conocen las piedras de molino? La piedra de molino no es de estas piedras que se encuentran en la calle. La piedra de molino es una piedra muy grande. Ya, generalmente tiene que haber sido más o menos del porte de esta habitación, una piedra redonda, muy grande, muy ancha, porque con esa, entre dos piedras se machacaba la uva y salía el aceite, ¿verdad? Con animales hacían que la piedra diera vuelta, giraba y le colocaban adentro las aceitunas y las molía y salía el aceite. Dijo, una de estas piedritas sería mejor que te amarraras una de estas al cuello y te tiraras al mar. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se manifiesta contra aquellos que se oponen a que la gente conozca a Jesús, ¿verdad? La única forma de provocar la ira de Dios es oponerse al conocimiento de Dios. ¿Nuestras armas para qué están? ¿Nuestras armas espirituales para qué están? El apóstol Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Y qué son esas fortalezas? Dice, argumentos que se revelan, que están en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces Pablo dice, nosotros tenemos armas espirituales para destruir esas fortalezas. Todo lo que en su mente está impidiéndose el conocimiento del Hijo de Dios hay que derribar. Ya, si nosotros pensamos que necesitamos, por ejemplo, tener cierto estatus en nuestra vida y ese estatus está impidiendo que nosotros conozcamos a Jesús, ese estatus hay que derribar, ¿verdad? Si nosotros queremos, no sé, cualquier cosa que se impida conocer a Dios, debemos derribar, ¿verdad? De repente a la gente le cuesta conocer a Dios por cosas que tiene en la mente, ¿verdad? Por estructuras que tiene en la mente. Eso hay que derribar. La ira de Dios se manifiesta contra ellos. Jesús dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús está citando un pasaje del Antiguo Testamento que está en Oseas capítulo 6. Vamos a ir a revisarlo. Oseas capítulo 6, verso 6. El profeta está hablando a la nación.
Está después de Daniel, Oseas, y antes de Joel. Vamos a leer del 5 al 7. Vamos a leer del 5 al 7 del capítulo 6 de Oseas. Y dice, leamos todos juntos. Por esta causa los corté en medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Vamos a leer el verso 4. Tenemos que haber leído del 4 al 7. Ustedes me perdonan, vamos a leer el 4 ahora. Dice el 4, todos juntos. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Fíjense, aquí Jesús compara la piedad del hombre con la piedad de él. Y Jesús está diciendo, ¿qué te voy a decir a ti? ¿Verdad? ¿Qué te voy a decir a ti, nación? Tu piedad es como el rocío de la mañana. La piedad del hombre, la misericordia, la compasión del hombre es como el rocío de la mañana. O sea, tenemos compasión un momento, pero luego se nos olvida, ¿verdad? Nosotros podemos ver a lo mejor un video de alguien sufriendo y tenemos compasión, pero luego cuando se corta el video vemos otro de chiste y nos matamos de la risa otra vez, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra compasión? Como el rocío de la mañana, ¿verdad? Aparece, pero luego se desvanece, luego se nos olvida, ¿verdad? Hay mucha gente que se indigna viendo cosas dice, ¿cómo pueden estar esos niños ahí sufriendo y todo? Y después, esa compasión es vacía, eso no es compasión para Dios. Dice, vuestra compasión, vuestra piedad es como el rocío de la mañana, ¿verdad? Viene un momento y se desvanece, no existe, ¿verdad? Es como nube, como rocío. Esa es la piedad del hombre. Toda piedad del hombre es de esa forma. Toda compasión del hombre nunca dura, nunca se extiende por mucho tiempo. Nuestra compasión dura muy corto tiempo, muy poco tiempo. Ya, así es la compasión del hombre, la naturaleza compasiva del hombre, ¿verdad? Dura muy poco tiempo. Pero la Biblia dice, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. O sea, Dios mantiene su misericordia durante mucho tiempo sin cansarse, ¿verdad? La misericordia de Dios no es como la misericordia del hombre. Y fíjense lo que dice Oseas, que sale un verso que no dice Jesús en Mateo. Dice el 6:6 de Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Quién había pedido hacer los sacrificios y los holocaustos? ¿A quién se le ocurrió los sacrificios y los holocaustos? ¿A quién? Algunos pocos nomás están convencidos de esto. ¿Quién mandó a Israel a hacer holocaustos? ¿Quién mandó a Israel a hacer sacrificios? Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ahora Dios viene con que no quiere holocausto ni sacrificio si Él lo había mandado a hacer? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el sacrificio para qué era? ¿El sacrificio para qué existía? ¿Qué intención tenía el sacrificio? ¿Qué intención tenía el holocausto? Mostrar la misericordia de Dios. El sacrificio, el holocausto, el sistema sacrificial del Antiguo Testamento tenía el objetivo de mostrar la misericordia de Dios, que alguien viera el sacrificio y viera la misericordia de Dios. Díganme si no es misericordia que un cordero muera en mi lugar. Que yo me condoré, ¿verdad? Y que en vez de pagar yo, mate un cordero. Eso es misericordia, ¿o no? Es salvarse, ¿cierto? Oh, me salvé, tengo un cordero para matar, ¿verdad? El hombre llegaba a la casa en la noche, miraba al cordero y le decía, me condoré, pequé, así que estáis muerto. Te aviso. ¿No? Y si no tenía plata para un cordero, un palomino. ¿Verdad? Algo ahí llevaba para... Pero algo tenía que morir, ¿verdad? Si yo pecaba, algo tenía que morir, pero no yo.
Entonces, ¿qué mostraba el sacrificio, el holocausto? Mostraba la misericordia de Dios. Cuando uno iba a ver el altar y veía, eran toneladas de sangre que todos los días se derramaban sobre el altar. Era mucha sangre, humo de carne quemada. Tiene que haber sido eso terrible. Yo creo que cualquier matadero que ustedes hayan visto alguna vez se queda corto con eso. Era mucho animal sacrificado, mucha sangre que se derramaba. Y toda esa sangre estaba diciendo, estaba anunciando la misericordia de Dios. Estaba anunciando al hombre, ustedes no tienen que pagar por el pecado. Ustedes no tienen que cancelar el pecado. Se está expiando el pecado en otra persona. Hay otra que va a cargar, hay otro que va a pagar, otro paga en tu lugar. ¿Verdad? La redención estaba manifestándose en todas las toneladas de sangre que corrieron en el Antiguo Testamento. Entonces el sacrificio manifiesta la misericordia de Dios. Entonces alguien cuando mira un sacrificio, ¿cuál es la reacción de uno al ver un sacrificio? Es el decir, oh Dios, grande es tu misericordia. Porque esa muerte, ese tajo que le están haciendo ahora a mi cordero, era en mi cuello, no en el de él. Pero ¿qué pasó? Que Israel se acostumbró al sacrificio. Entonces Israel veía el sacrificio como nada, ¿verdad? Iba, mataba el cordero y ya no le importaba la misericordia y no tenían ellos misericordia con otros tampoco. Entonces Jesús le dijo, así no los quiero. Si me van a ofrecer así el sacrificio, mi alma va a aborrecer esos sacrificios. Porque ustedes no están entendiendo para qué está el sacrificio. Ustedes no me están conociendo a través del sacrificio. Y por eso Dios le dice a Israel, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio es para que conozcan que Dios es misericordioso. El sacrificio es para que entiendan que Dios va a dar todo para perdonarlos. Que Dios es capaz de matar miles de animales para perdonarlos a ustedes. Que Dios es capaz de matar a su propio hijo por perdonarlos a ustedes. Eso es la misericordia y el amor de Dios. Dios es un Dios amante, amados. Dios es un Dios que ama con una fuerza que nosotros no podemos imaginar, que no podemos contemplar. El deseo de Dios es tan grande por salvar al hombre. Dios desea salvar al hombre. Dios desea que el hombre conozca su sangre. Dios desea que el hombre sea salvo por su sangre, ¿verdad? Y nuestro deseo, nosotros a veces decimos, no, es que nosotros tenemos un corazón para los perdidos. Yo quiero ir a evangelizar, Nuestro deseo no es nada comparado con el deseo de Dios. Nuestro deseo no puede alcanzar ni una mínima parte de lo que Dios sí desea, ¿verdad? Fíjense, Dios es capaz de hacer cualquier cosa con tal de traer y darnos salvación. Algunos dicen que Dios es malo. Se atreven a decir que Dios es malo y sanguinario. Abren la Biblia y ven cuando Dios mandó a hacer las guerras, ¿verdad? Cuando Dios mandó a matar pueblos, ¿verdad? Y dicen, ¡ay, Dios que es malo! ¿Verdad? Ven el diluvio y dicen, Dios ahogó a toda esa gente. Este Dios tan malo que es. ¿Verdad? Aquel que diga eso, ¿qué va a recibir? Ese sí va a recibir la ira de Dios y va a conocer al Dios de ira. ¿Por qué? Porque no está manifestando la verdad de Dios. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Por qué Dios fue capaz de borrar todo lo que había hecho? ¿Por qué Dios fue capaz de ahogar dejar solo a 8 personas vivas? Para que su hijo pudiera venir. La razón del diluvio es para abrirle paso al Hijo de Dios. El diluvio le abre paso al Hijo de Dios. ¿Por qué todas las guerras de Israel con los vecinos? Para abrirle paso al Hijo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Abriendo paso a su Hijo. Dios está interesado. La única intención de Dios es que su Hijo se manifestara, ¿verdad? Es que viniera el tiempo cuando su Hijo se manifestara y diera su vida por la humanidad. Y Dios fue capaz de sacar a todo del medio para que su Hijo viniera, capaz de destruir naciones, destruir, ¿no es cierto?, tronos, destruir imperios completos con tal de que su Hijo viniera, ¿verdad? El deseo de Dios es que su Hijo venga. El deseo de Dios es que su Hijo entregara la vida. El deseo de Dios es que la humanidad esté en su Hijo y vaya al cielo con Él. Y ese deseo de Dios no es un deseo débil, es un deseo muy fuerte. Es un deseo tan grande que aquel que se atreva a oponerse a Él va a sufrir el juicio del fuego eterno, ¿verdad? La voluntad de Dios, el deseo de Dios es como un río tan fuerte, tan caudaloso, que ni se nos ocurra ir en contra de Él. Aquel que se ocurra alguna vez la osadía de oponerse al conocimiento de Dios va a sufrir una condenación que es eterna
por siempre, va a ser enemigo de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es dar vida a las personas y Él no lo permitió. Y Él se opuso a su voluntad. Nunca ustedes hagan eso. Nunca ustedes obstaculicen el conocimiento de Dios. Nunca ustedes bajen el testimonio del Hijo de Dios. ¿Qué tienen que hacer ustedes para recibir el amor de Dios, para recibir el apoyo de Dios, para que Dios los aliente, para que Dios les dé aún más gloria? Apoyar el conocimiento de Dios. Si ustedes apoyan el conocimiento de Dios, ¿qué hizo Mateo aquí cuando Jesús lo llama? Organizó algo, abrió su casa. ¿Para qué? Para que otros lo conocieran. ¿Verdad? Cualquier acción que nosotros hacemos para que Jesús sea conocido es apoyada por Dios. Y Dios la respalda con todo su corazón. Por eso Dios ama a aquellos que se entregan por su obra. Dios ama, y dice la Biblia, cualquiera que dé aún un vaso de agua a uno de mis discípulos, por cuanto es mi discípulo, recompensa de discípulo obtendrá. O sea, cualquiera que apoye mi causa, cualquiera que apoye que mi hijo sea conocido, ese no va a quedar sin recompensa. La recompensa, el galardón es por causa de que apoyamos el conocimiento del Hijo de Dios, de que fuimos en la dirección de la voluntad de Dios, de que su Hijo sea conocido. Fíjense cuán grande es la misericordia de Dios. Como el corazón de Dios, misericordia es una palabra que viene del latín, que significa el corazón que se mueve por la miseria de otro. Y Dios tiene el corazón más misericordioso que existe. Dios mira la miseria y su corazón se envuelve por ayudarlo. Imagínense, no sé, es como de repente se escucha cuando se va a dar ayuda humanitaria al África. Y de repente se oye que van los camiones con ayuda humanitaria y hay gente que se roba la mercadería para hacer negocio y venderla. ¿Qué maldad es esa, no es cierto? ¿Verdad? Hay gente que de repente manda ayuda, hay organizaciones que mandan agua. Ustedes saben que, por ejemplo, que hay países que hace falta mucha agua. Y hay organizaciones que envían agua a ese lugar, pero las interceptan y se roban el agua. Imagínense ustedes en la posición de Dios. Ustedes quieren darle agua a esas personas. Ustedes gastan su vida, se sacrifican a sí mismos por darle agua a esas personas. Y cuando ustedes les van a llevar el agua, se las están dando, viene otro, les quita el agua y las derrama en el piso. ¿Qué van a hacer ustedes con esas personas? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el sentir de su corazón para ellos? ¿Por qué? Porque ustedes quieren que esas personas se sacien, que esas personas vivan. Y usted hace todo porque esas personas vivan y vienen otros y les quitan el agua y las tiran al piso. Esos son dignos de muerte. ¿Verdad? Esas personas son dignas de muerte. Y más malo que eso es impedir que el agua espiritual vaya a las personas. El agua espiritual está corriendo, amados. ¿Ya? Y el agua espiritual está corriendo y el deseo de Dios, el anhelo ardiente de Dios es que todas las personas puedan beber. Él dice, el que quiera venga a mí y beba gratuitamente del agua de la vida. O sea, ni siquiera hay que poner un precio, ni siquiera hay que poner... El que quiera, venga y beba. Beba gratuitamente del agua de la vida. Jesús hizo esa invitación. ¿Nosotros le vamos a poner ahora oposición a la gente para que venga? ¿Nosotros nos vamos a atrever a levantar barreras entre Jesús y las personas? Eso es la maldad. Eso es ser malo delante de Dios, ¿verdad? Oponerse a la verdad. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a apoyar la obra de Jesús. Amén. Amén. Así que benditos ustedes, los que se han atrevido a abrir sus casas para la obra de Dios y los que aún se van a atrever en el futuro. Bienaventurados sean. Y la Biblia dice, no quedarán sin recompensa, ¿verdad? Porque Dios recompensa a aquellos que apoyan su obra, ¿verdad? Lo estamos haciendo porque sabemos que Dios es misericordioso y que Dios quiere salvar a todas las personas. Ya, quizá yo no tengo esa compasión dentro de mí. Yo veo a Hualpén, veo la maldad, veo el narcotráfico, veo que hay gente que está muriéndose de sed y quizá mi corazón no se duele tanto, pero yo sé que el corazón de Dios sí. Y que el corazón de Dios ardiente, su ardiente deseo es salvar a esas personas. ¿Qué voy a hacer yo? ¿En qué vamos a gastar nuestra vida, amados?
Gastémosla en el deseo de Dios. Amén. Este es un llamado. Volquemos nuestra vida a apoyar el deseo de Dios. ¿Y qué significa eso? Hagamos el nombre de Jesús conocido. Amén. Hagamos el nombre de Jesús conocido. Hagamos el nombre de Jesús conocido. Ya, no es algo que usted lo tenga que hacer solo usted. Somos iglesia, somos cuerpo. Ya, entre todos lo hacemos. Entre todos lo vamos a hacer. Usted apoye. Usted capacítese. Yo cuando veo, ayer cuando en la escuela bíblica, los alumnos que vienen a la escuela bíblica, ¿por qué vienen? ¿Por qué quieren aprender? Porque quieren apoyar el conocimiento de Dios. ¿Por qué gastan esfuerzo? ¿Por qué gastan tiempo? ¿Por qué se esfuerzan en estudiar? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Cuál es el motivo? Por apoyar el conocimiento del Hijo de Dios, por apoyar el deseo de Dios. Así que, amados, pongámonos en pie, vamos a orar.